Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día fantástico. Y bueno, como ya saben, en este canal nos encanta hablar sobre todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente sobre esas personalidades que nos roban el corazón, ¿verdad? Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, hablaremos sobre las palabras que Can Yaman ha pronunciado, esas palabras desgarradoras, sobre cómo extraña a Demet. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis, especulaciones y por supuesto, muchos feels. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos, preparen sus snacks, y prepárense para sumergirnos en esta historia. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos futuros sobre sus celebridades favoritas. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones. Comenzamos. Bueno, para los que quizás no estén tan familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes del mundo de las telenovelas turcas. Juntos protagonizaron Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, una serie que fue un éxito rotundo en todo el mundo. La química entre ellos era, y es, innegable. La serie nos regaló momentos románticos, cómicos y dramáticos que nos engancharon a todos. Pero más allá de la pantalla, muchos fans esperaban que esa magia se trasladara a la vida real. Y por un tiempo parecía que así sería. Pero, ¿qué hizo que Erkenci Kuş fuera tan especial? Más allá de las hermosas locaciones, la impecable producción y el vestuario de ensueño, el corazón de la serie residía en la relación entre Kandibit y Sanem Aydin, los personajes interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir, respectivamente. ***, un romance en la pantalla, un idilio rumorado ***. Durante la emisión de Erkenci Kuş, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes y alimentaban la ilusión de los fans. La conexión que se veía en la pantalla era tan intensa, tan real, que era imposible no especular. Los paparazzi, siempre al acecho, los seguían a todas partes, capturando imágenes que parecían confirmar las sospechas. Cenas románticas a la luz de las velas, paseos cogidos de la mano, miradas cómplices, las redes sociales se inundaban con fotos y vídeos que parecían narrar una historia de amor fuera de la ficción. Se les veía juntos en eventos, codeándose con la élite y compartiendo momentos de intimidad que para muchos solo podían ser interpretados como una pareja. Las fotos y vídeos parecían mostrar una complicidad que iba más allá de la simple amistad entre compañeros de trabajo. Los fans, por supuesto, enloquecieron, creando el hashtag #Candem y comenzando a apoyar a la pareja Candem con todo su corazón. Crearon fanfics, edits, compilaciones de momentos memorables, y todo lo que la creatividad de sus seguidores pudo imaginar. Era una fiebre, una obsesión colectiva. ***, la tormenta perfecta, química, fama y expectativas ***. La química entre Can y Demet era, sin duda, la clave del éxito de Erkenci Kuş. La forma en que se miraban, se tocaban, la manera en que sus gestos se sincronizaban, todo parecía orquestado por el destino. Esta conexión, sumada al éxito arrollador de la serie, creó una tormenta perfecta de fama y expectativas. Can Yaman, con su imponente físico y su carisma arrollador, se convirtió en un símbolo sexual y en un ídolo de masas. Demet Özdemir, con su belleza natural y su talento innato, conquistó los corazones de millones de espectadores. Juntos formaron una pareja explosiva, una combinación de elementos que atrajo la atención del mundo entero. La serie trataba sobre un fotógrafo de renombre y una joven aspirante a escritora. Los personajes, a pesar de sus diferencias y circunstancias, eran de alguna manera almas gemelas, y la historia se enfocaba en cómo el amor podía superar cualquier obstáculo. Los fans comenzaron a proyectar sus propios sueños románticos en la relación de Can y Demet. La serie se convirtió en un fenómeno global, siendo emitida en decenas de países y traducida a múltiples idiomas. El éxito de Erkenci Kuş no solo catapultó a Can y Demet a la fama internacional, sino que también revitalizó la industria de las telenovelas turcas, abriendo las puertas a nuevas producciones y a un público mucho más amplio. ***, el giro inesperado, rumores, distanciamiento y silencio ***. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de Can y Demet dio un giro inesperado. La felicidad no es eterna. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular,
alimentados por el distanciamiento gradual entre los dos actores. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, la especulación era intensa. Poco a poco las fotos juntos disminuyeron, y las apariciones públicas dejaron de ser tan frecuentes. Las redes sociales, antes inundadas de contenido candem, se silenciaron. La especulación era intensa, y los fans se preguntaban qué había pasado. ¿Hubo una pelea? ¿Un malentendido? ¿Diferencias irreconciliables? Las teorías eran diversas y la decepción, palpable. Los más optimistas esperaban una reconciliación, mientras que otros se resignaban a la idea de que el romance fuera solo un producto de la imaginación de los fans y de la magia de la pantalla. Con el tiempo las aguas se calmaron un poco, y tanto Can como Demet siguieron adelante con sus carreras. Can Yaman se convirtió en un ídolo internacional, participando en producciones en Italia y otras partes del mundo, consolidando su fama y demostrando su versatilidad como actor. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y proyectos, demostrando su capacidad para encarnar personajes complejos y cautivadores. El silencio, sin embargo, no calmó el deseo de los fans por saber la verdad. Las preguntas, las teorías y los anhelos continuaron, latentes en la memoria de los seguidores de Candem. *** El retorno de la nostalgia, las palabras de Can Yaman ***. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, porque recientemente Can Yaman ha hecho algunas declaraciones que han revivido la nostalgia y han reavivado el interés de los fans en su relación con Demet. En entrevistas y en redes sociales, Can ha expresado palabras que sin duda han tocado el corazón de muchos. Palabras que parecen susurrar secretos y desvelar sentimientos. ¿Cuáles son estas palabras desgarradoras? En varias ocasiones, Can ha hablado sobre lo mucho que extraña a Demet, sobre la conexión especial que tenían, y sobre el impacto que ella tuvo en su vida. Estas declaraciones no han sido explícitas en el sentido de decir, la extraño románticamente, pero sí han sido palabras que han dejado entrever un cariño y un respeto profundos, una nostalgia latente. En una entrevista, por ejemplo, le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Demet, y Can respondió con una sonrisa nostálgica: Demet es una persona maravillosa, talentosa, y con una energía increíble. Fue un placer trabajar con ella, y siempre la recordaré con cariño. Aunque no lo dijo directamente, la forma en que lo dijo, la mirada en sus ojos, transmitía una emoción que muchos interpretaron como añoranza. La sinceridad en sus palabras, la calidez de su voz, revelaron la profunda huella que Demet había dejado en su vida. En otra ocasión, en una publicación en redes sociales, Can compartió una foto de ellos dos juntos en el set de Erkencikus, y escribió un breve mensaje que decía algo como: recordando viejos tiempos, momentos especiales que siempre llevaré en mi corazón. Nuevamente las palabras fueron sutiles, pero el sentimiento era evidente. El simple hecho de compartir esa foto, de recordar esos momentos, era una declaración en sí misma. Estas declaraciones han generado un debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Candem se han volcado a expresar su apoyo, reviviendo recuerdos de la serie, compartiendo fotos y vídeos, y manifestando su deseo de que en algún momento vuelvan a estar juntos. Las redes sociales se volvieron a inundar de contenido, de teorías, de esperanza. El hashtag #Candem resurgió como un ave fénix de las cenizas del silencio. *** El análisis, ¿qué hay detrás de las palabras? ***. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Son estas palabras una simple muestra de cariño y respeto, o hay algo más? Es difícil saberlo con certeza, ya que tanto Can como Demet son muy reservados con respecto a su vida personal. Son astutos profesionales y saben cómo mantener su privacidad. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrían explicar estas declaraciones y sus posibles implicaciones. *** Factores que explican las declaraciones ***. Intensa experiencia laboral Es importante recordar que la experiencia de trabajar en Erkencikus fue muy intensa para ambos. Pasaron meses juntos en el set, compartiendo largas jornadas de trabajo, creando una conexión que inevitablemente se fortaleció. Grabaciones, viajes promocionales, entrevistas, todo esto forjó una unión especial, basada en la confianza, el apoyo y la comprensión. La intensa conexión que se desarrolló en el set, las horas de trabajo compartidas, las risas, los momentos de complicidad, todo ello dejó una huella indeleble en la memoria de ambos.
Impacto de la fama la fama que alcanzaron con la serie los catapultó a nivel internacional. Ambos experimentaron un crecimiento profesional y personal significativo gracias a Erkénzicus. La serie les abrió puertas, les brindó oportunidades y les permitió experimentar el éxito en su máxima expresión. Es probable que recuerden esta etapa de sus vidas con mucho cariño y que valoren el apoyo que se brindaron mutuamente en ese momento. El éxito los unió y juntos conquistaron el mundo. Química innegable en pantalla. La química que tenían en pantalla era innegable. La serie se basaba en gran medida en la conexión entre sus personajes, y la forma en que se miraban, se tocaban y se comunicaban era algo que trascendía la ficción. La química era tan palpable que era imposible no sentir algo por ellos, tanto como pareja de ficción como fuera de ella. La forma en que Khan y Demet se complementaban, la manera en que se entendían con solo una mirada, la magia que emanaba de sus escenas, todo ello hizo que Erkénzicus fuera un éxito rotundo y que los fans se enamoraran perdidamente de su relación. Rumores y sentimientos románticos. Es posible que, a pesar de no haber confirmado una relación formal, hayan existido sentimientos románticos entre ellos. Los rumores de noviazgo eran muy fuertes, y aunque no se materializó en una relación pública, es probable que existieran sentimientos y emociones que dejaron una huella en ambos. Las miradas, los gestos, las insinuaciones, todo apuntaba a una posible relación que, por diversas razones, no se concretó. Los fans, siempre observadores, notaron la tensión, la atracción, la chispa que se desprendía de cada encuentro. Respeto y cariño mutuo. Independientemente de la naturaleza de su relación, es evidente que se tienen un gran respeto y cariño mutuo. Haber trabajado juntos, haber compartido momentos importantes en sus vidas, y haber logrado tanto éxito juntos, genera una conexión que va más allá de lo profesional. El compañerismo, la admiración, la gratitud, son sentimientos que permanecen a pesar del tiempo y de las circunstancias. El respeto mutuo, la valoración del trabajo del otro, la comprensión, todo ello contribuye a mantener un vínculo especial, una conexión que perdura a pesar de la distancia. Un mensaje oculto. En resumen, las palabras de Khan Yaman sobre Demet Özdemir son un reflejo de todo esto, del cariño, del respeto, de la nostalgia, y del reconocimiento de la importancia que tuvo Demet en su vida. Son palabras que nos recuerdan la magia de Erkénzicus, la química entre ellos, y la conexión especial que compartieron. Pero, ¿qué intención hay detrás de estas declaraciones? ¿Hay un mensaje oculto? ¿Un intento de comunicar algo más profundo? Quizás Khan Yaman esté simplemente expresando sus sentimientos, sin ninguna intención específica. Tal vez simplemente está recordando con cariño una etapa importante de su vida, sin buscar nada más. O quizás estas palabras sean un guiño a los fans, un reconocimiento a la importancia que Khan tuvo en sus vidas y en la de millones de personas en todo el mundo. El futuro, ¿qué podría pasar? Pero, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de que en algún momento vuelvan a estar juntos? La verdad es que no lo sabemos. Como mencioné antes, son personas muy reservadas, y nadie puede predecir lo que deparará el destino. Son dueños de sus decisiones, de sus sentimientos, de sus vidas. Y el futuro, siempre impredecible, está lleno de posibilidades. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos, apoyándolos en sus proyectos, y recordando con cariño los momentos que nos regalaron juntos. Y por supuesto podemos seguir soñando con la posibilidad de que en algún momento sus caminos se crucen de nuevo, tal vez, no en un plató de televisión, pero sí en algún otro lugar del mundo. Trayectorias actuales y vidas sentimentales. En cuanto a la información que ha salido recientemente sobre sus vidas sentimentales, cada uno ha seguido su camino. Demet se casó con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante turco, aunque lamentablemente se separaron. Este evento generó mucha especulación y tristeza entre los fans de Khan, quienes vieron en esta separación una posible oportunidad para que Demet y Khan volvieran a estar juntos. Khan, por su parte, también ha tenido relaciones y ha continuado con su vida profesional, enfocándose en su carrera y en sus proyectos internacionales. Ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero siempre ha mantenido su vida privada en secreto, protegiendo su intimidad. Un legado imperecedero.
Lo importante es recordar que independientemente de lo que suceda en sus vidas personales, siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones como la pareja de Erkencikus. La magia que crearon en la pantalla, la conexión que establecieron con el público, el impacto que tuvieron en nuestras vidas, todo ello es un legado imperecedero, un tesoro que atesoraremos por siempre. Y sobre todo, recordemos que lo más importante es respetar sus decisiones y su privacidad. Ellos son dueños de sus vidas y merecen vivirla plenamente sin presiones ni expectativas externas. Conclusión. Un final abierto. Así que en conclusión, las palabras de Can Yaman sobre Demet Özdemir son una muestra de cariño, nostalgia y respeto. Nos recuerdan la magia de Erkencikus y la conexión especial que compartieron. Aunque sabemos que de para el futuro podemos seguir disfrutando de sus trabajos y recordando con cariño los momentos que nos regalaron juntos. La historia de Candem es un final abierto, una historia que sigue escribiéndose en nuestros corazones. La voz de los fans. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿También sienten nostalgia por la pareja de Erkencikus? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría que sucediera en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Hagamos de este vídeo un espacio de encuentro, de debate, de esperanza. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao. Un llamado a la reflexión. En definitiva, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre el amor, el éxito, la fama y la importancia de mantener la privacidad en un mundo cada vez más conectado. Nos recuerda que las historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real, pueden ser complejas, impredecibles y a veces agridulces. Nos enseña que aunque el final de una historia no sea el que esperábamos, siempre podremos recordar los momentos felices y valorar el impacto que las personas han tenido en nuestras vidas. Y sobre todo nos invita a soñar, a creer en la magia del amor y a respetar las decisiones de quienes nos han regalado momentos inolvidables. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Candem. Hasta la próxima.